creciendo en la gracia. ¿Tú sabes lo que es la gracia? La gracia de Jesús, nosotros no la merecíamos. La gracia de Cristo es un regalo para nosotros. Pero Él quiere, como decía, formar tu carácter. Estamos en el tiempo también que la formación espiritual es tan esencial que le decía a alguien que a veces darle un consejo de un líder a una oveja, a veces la gente se pone bravo contigo porque tú le das un consejo, porque el amor de Dios está en ti. Y yo creo que Dios quiere acabar con eso. Cuando alguien te da un consejo es porque Él quiere que tú estés fuerte espiritualmente. Él quiere que tú avances espiritualmente. Cuando alguien te está observando y te da un consejo, como hemos dicho, es porque tú eres importante para Dios y Dios está usando a esa persona a su nombre. Entonces Dios quiere transformar tu carácter. Hay que dejar ese carácter de ignorar las cosas de Dios atrás. Y eso es tener un buen comienzo. No es que tú cambies de personalidad, porque Dios nos hizo con una personalidad genuina a cada quien. Cuando Dios forma el carácter, no es que cambia tu personalidad. Cuando Dios forma tu carácter, te lleva a parecerte más a Cristo. Si te falta humildad, Dios va a poner más humildad en ti. Si te falta más servicio en la obra de Dios, Dios va a poner en tu corazón y va a usar a alguien para decirte: necesitas servir más. Amén. Mira lo que dijo Pablo. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por eso alguien que tiene carácter siempre va a darle el primer lugar a Dios en su vida para terminar bien. La pregunta es que yo quiero hacerte en esta noche. Dos preguntas de este primer punto que he tratado con ustedes. ¿Estás permitiendo que Dios te transforme o estás solo asistiendo a la iglesia? Número 2. ¿Cuántos conocen a alguien que comenzó bien en la fe, pero se apartó del camino? Yo sé que algunos de nosotros conocemos a alguien que comenzó bien en la fe, pero se apartó en el camino. Y la pregunta número 1 no tiene que respondérmela, solo es para que reflexione. ¿Seguirás siendo un cristiano solamente para asistir a la iglesia? ¿O quieres ser un cristiano proactivo? Porque Dios te necesita a ti. En algún área de la iglesia hay algo que se debe de hacer y Dios quiere que tú comiences a hacerlo. Dios quiere que tú te animes a trabajar en su obra. En la obra del Señor hay mucho trabajo. Lo que pasa es que Satanás muchas veces nos tiene ciego y no vemos el trabajo que hay que hacer. Por eso Jesús dijo: los campos están preparados, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y Dios necesita formar obreros fuertes espiritualmente. Dile al que está a tu lado: pero hay que prepararse en lo espiritual. Hay que prepararse en lo espiritual. Porque para tú trabajar en la obra de Dios, eso no es cualquier trabajo. Ahorita mencionaba el piloto, pero si el piloto no estudia aeronáutica, no va a conocer los botones del avión para poder encender las turbinas y para poder despegar. Un profesor, si no va a la universidad de cualquier área y lo establecen en una escuela sin antes pasar el proceso de estudio y de preparación, no va a saber qué hacer, no va a saber impartir clase, no va a tener pedagogía. Entonces, la vida espiritual requiere preparación continua. Yo le decía a un predicador: nosotros los predicadores no debemos de orar simplemente cuando vamos a predicar. Los predicadores que tienen un compromiso con Dios deben de estar, aunque no vayan a predicar, y no el predicador, cualquier cristiano, aunque no tenga participación, debe de estar en constante preparación espiritual. Porque tú tienes que estar listo como un soldado para ser usado por Dios en cualquier escenario que el Señor quiera usarte.
Hay una historia en la Biblia, en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, que yo quiero tomarla como ejemplo de lo que es prepararse espiritualmente. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Aquí la palabra de Dios nos habla del hombre prudente que edifica sobre la roca. Pero permítame leer la lectura para que me pueda entender lo que voy a explicar. Dice Mateo capítulo 7, a lo que usted va de camino buscándolo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Jesús acá nos presenta dos elementos importantes para nosotros prepararnos espiritualmente, para nosotros tener una formación espiritual fuerte en Dios. Jesús presenta dos tipos de personas. Diga conmigo, dos tipos de personas. La primera persona que Jesús presenta es el hombre prudente que oye y obedece. El hombre prudente que oye y obedece. La segunda persona que Jesús presenta es el hombre insensato que oye pero no obedece. Aquí vemos en esta historia que ambos construyen una casa, pero el fundamento no es el mismo. Hay una gran diferencia en el fundamento de la primera persona a la segunda persona. Cuando viene la tormenta, ese fundamento es esencial en lo espiritual. Aunque la persona edificaron cada uno una casa, pero tenían, como he dicho, diferentes fundamentos. La vida cristiana se trata de eso también. Y la pregunta es, ¿con cuál de estos dos hombres usted se identifica espiritualmente? ¿Eres un hombre o una mujer prudente que oye y obedece y tu casa está sobre la roca? ¿Tu vida espiritual, tu formación espiritual está fuerte? ¿O eres una mujer y un hombre insensato que tú oyes la palabra los martes, los domingos, en los hogares y tiene muchos años escuchando la palabra, pero no obedece o no obedecemos? Ambos construyen la casa, pero tienen un fundamento diferente. Por eso la casa, escucha bien, representa en nuestra vida, la casa representa una vida de relación con Dios cuando está cimentada en la roca que es Cristo. Por eso no importa cuán bonita, yo anotaba acá, se vea la casa por fuera, porque los dos construyeron una casa, dos cristianos. No importa cuán bonita se vea la casa, porque cuando Jesús fue donde estaba la higuera, ¿qué pasó con la higuera? Que representaba al pueblo de Israel. La higuera simplemente tenía ¿qué? La higuera tenía hojas. ¿Y qué pasó con la higuera? ¿Qué comparación quería hacer Jesús con la higuera en la vida espiritual? Jesús estaba hablando del pueblo de Israel. La higuera solamente tenía hoja y le faltaba fruto. Entonces en la vida cristiana nosotros no podemos estar llenos simplemente de hojas. Nosotros tenemos que estar llenos del fruto del Espíritu. Y cuando tú tienes formación espiritual, que tú amas tener una relación con Dios, dile al que está a tu lado, tú eres indetenible. Tú eres indetenible.
tú eres indetenible. Hay momentos que la alarma de mi teléfono ha sonado a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana. Y Satanás no quiere que yo me levante a orar porque me cae un sueño muy fuerte para no levantarme. Pero ha habido momentos que aunque me duerme en el piso, me tiro aunque sea de la cama. Porque Dios ve el esfuerzo que estoy haciendo porque quiero más de su presencia. Y yo simplemente no quiero quedarme lleno de hoja. Que Dios luego me diga, duraste toda una vida llena de hoja como la higuera, pero hubo poco fruto. Y yo creo que en el mundo que hoy estamos viviendo, Dios no quiere cristianos llenos de hojas, sino cristianos que produzcan fruto para el reino. Y de la manera que tú vas a producir fruto en Dios es teniendo una comunión plena con el Señor. Pero muchas veces el no tener tiempo, los trabajos, las cargas, las enfermedades, los problemas que tiene la gente hoy vuelta loca, las deudas también, que muchas veces sacan a la persona del contexto espiritual, porque Satanás eso es lo que quiere, sacarte del contexto espiritual. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios en esta noche que descanse en Jesús. Porque si tú quieres tener una vida espiritual fuerte, tienes que aprender a descansar en Dios. No suelte tu compromiso, pero no deje de trabajar para Dios. Si trabaja para Dios y busca su voluntad, Dios te va a ayudar. Por eso cuando tú estás fundado sobre la roca, tú estás obedeciendo a Cristo. Porque ese hombre, estando sobre la roca, estaba plenamente creyéndole a Jesús. Por eso Jesús te dice o nos dice que debemos de estar sobre la roca, como ese hombre que estaba sobre la roca. Cuando tú escuchas la palabra pero no obedeces, es como tú construir sobre la arena, como el segundo hombre que construyó sobre la arena. Vas a ser un cristiano espiritualmente inestable, superficial, que cualquier viento lo tumba, que cualquier problema lo tiene vuelto loco. Pero cuando tú dependes totalmente de Dios, cualquier problema no va a poder traer inestabilidad a tu vida. Porque tú, yo o todos los que estamos acá, en algún momento de nuestras vidas hemos tenido un problema grande. Y ahora también podríamos estar llenos del problema. Pero ¿cuál es la clave para vencer y no caer en la inestabilidad espiritual y ser un cristiano superficial? Que Satanás se siga burlando de ti. Comienza a buscar a Dios con hambre. Comienza a conectarte con Dios. Dile: Señor, yo necesito volver a rendirme a ti. Yo necesito volver a ti. Yo necesito retomar el ministerio. Yo necesito fortalecerme espiritualmente. Por eso el apóstol Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra, en el capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándote a ti mismo o a vosotros mismos. Una persona que es hacedor de la palabra es una persona que siempre va a estar dispuesto a darlo todo por Dios. Y Santiago nos está mandando aquí a nosotros a autoevaluarnos de cómo estamos, a examinar nuestro corazón. Si no nos está pasando como el hombre que edificó sobre la arena, que representa también una vida cristiana sin compromiso. Estaba analizando eso en estos días. ¿Cuántos cristianos hoy en día estamos con una vida cristiana sin compromiso? Donde creemos que el compromiso es del pastor, donde creemos que el compromiso es de una junta que Dios permita que se forme en la iglesia, o que simplemente el compromiso es de un líder. No, el compromiso es de todo aquel que fue llamado por Dios para toda buena obra. El compromiso es para todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. La formación espiritual es tu responsabilidad.
Y la Biblia nos está enseñando hoy a no ser coco espiritualmente, a no seguir como el hombre que cuando vinieron las lluvias y los vientos, la casa estaba sobre la arena y se cayó, se fue a la ruina. Y si tu casa ha estado así, en el nombre de Jesús, en mi oración, que sea restablecida, sea restaurada y que el Señor pueda hacer una obra en ti esta noche. Por eso cuando llegan las pruebas, todo se viene abajo. Cuando llegan las dificultades, muchas veces no queremos levantarnos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no hay un fundamento y una base firme en tu vida. Pero el cristiano que tiene en medio de las pruebas una base firme y un fundamento firme, va a poder vencer todo lo que venga a su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso las tormentas son inevitables, las pruebas son inevitables. Pero si tú te preparas espiritualmente, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tormentas que son inevitables, tú vas a estar preparado para vencer la tormenta. Y la tormenta no te van a vencer a ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en ti. Y todo aquel que le busca lo encuentra. Y todo aquel que toca se le abrirá. Y todo aquel que llama a Dios le va a contestar. Porque Él no tiene favorito. Si tú quieres ser un soldado preparado para vencer la tormenta, hoy Dios te dice: búscame, toca, que te voy a abrir para prepararte para cosas grandes. Dale un aplauso a Dios. A su nombre. A su nombre. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:12, escuche esto: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. El apóstol Pedro te está diciendo: tú como cristiano no puedes sorprenderte de las pruebas que te sobrevienen, porque eso es necesario para tú ser probado en el camino. Eso es para Dios saber de qué material tú estás hecho. Hay personas que yo he escuchado, alguien me decía: yo soy de hierro. No es que esa persona es de hierro, es que Dios ha puesto una fe en esa persona para aguantar y aguantar las cargas. Porque si no aguantar esas cargas y otras cargas sobre él o ella, entonces otros que están a su alrededor se derrumbaran. Pero siempre Dios te va a preparar para que otros que están a tu alrededor no se derrumben. Dile al que está a tu lado: por eso tú no puedes jugar con tu vida espiritual. Tú no puedes jugar con tu vida espiritual. Esto es un compromiso. Yo recuerdo a alguien que una vez tuvo un sueño y decía: en el sueño yo veía varias personas que estaban sin camisa y estaban como si estuvieran desnudos. Y yo estaba en esa conversación y yo le decía: ese sueño tiene una interpretación. Humildemente te lo voy a decir. Cuando alguien en un sueño sale desnudo, sin camisa, es porque está débil espiritualmente. Es porque necesita volver a Dios nuevamente. Necesita volver a cubrirse con la presencia de Dios. Necesita volver a rendirse al Espíritu Santo. Nosotros hoy debemos de cuidar, y escuche esto, de tener la presencia del Espíritu Santo. Porque a veces tú hablas con personas que han perdido la sensibilidad espiritual. Es como un cansancio que le cae desde que llegan a buscar a Dios al templo. Un cansancio que muchos dicen que es inexplicable. No es inexplicable. Es un cansancio donde Satanás lo pone en ti de tantos afanes, de tanta ansiedad, de tantas cosas que no te dejan ser libre en Dios. Y Dios quiere que tú seas libre en Él. Porque Dios no quiere que tú camines bajo opresión, ni que esté desorientado. La Biblia dice que Dios quiere que tú camines en la paz de Cristo.
Por eso el mismo Jesús dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. No le entregue tu carga a un hombre. No le entregue tu carga a las tormentas, a las circunstancias. Hay muchos de ustedes que en algunos momentos han dicho: Señor, ya yo no puedo más. Señor, voy a tirar la toalla. Señor, he tirado la red. Y se encuentran en su vida espiritual como el apóstol Pedro, que tenía toda una noche pescando en la pesca milagrosa. Pero cuando Jesús le dijo a Pedro en Mateo capítulo 5, gloria a Dios, préstame tu barca, la situación de Pedro cambió. ¿Cuál es el problema hoy de muchos cristianos que necesitan prestarle la barca a Jesús? Hasta que tú no entiendas que necesitas prestarle la barca a Jesús, tu condición de vida no va a cambiar. Va a vivir una vida cristiana deprimente. Va a vivir un matrimonio caído. Porque donde no está Dios, en el matrimonio, en la familia, en el ministerio, las cosas no marchan bien. La formación espiritual no es evidente. No hay un buen comienzo para tener un buen final. Porque hay muchos distractores que quieren captar la atención tuya y mía para que uno no busque a Dios. Por eso tú tienes que saber que tú no puedes terminar en tu resultado final con una vida cristiana en ruina como el hombre insensato. Tú tienes que terminar una vida cristiana en victoria. Tú tienes que romper toda cadena en tu vida. A veces vemos las cosas que debemos de romper y cambiar, pero no damos un paso de fe para poder batallar contra eso en el nombre de Jesús y tomar una decisión para poder avanzar a lo nuevo de Dios. Cuando el insensato, escuche esto, cae en ruina, la ruina es grande, porque su vida espiritual se va al piso. Su fundamento no está estable, como hemos dicho. Yo quiero hacerte una pregunta en esta noche, en este punto. ¿Estás equipado espiritualmente? ¿Estás leyendo la palabra de Dios, que es parte de la formación espiritual? Yo miraba a alguien y escuchaba que hay una estadística muy grande de lo que es la vagancia espiritual. Es como un censo que han hecho del conocimiento de la Biblia. Y hay muchos cristianos que hoy no estamos ni leyendo la Biblia. No estamos sacando tiempo devocional para hacer como Dios le dijo a Josué: cómete el rollo. ¿De qué tú te alimentas día a día? ¿Está tú leyendo la Biblia? ¿Está usted orando? No por salir del paso, no como el hombre y la mujer que oraban 3 minutos y ya oraron, y que cumplían y luego se acostaban. Ese no es el tipo de oración que Dios busca. Dios necesita que tú ores entrando en adoración, y que cuando tú cante, adore a Dios, tú puedas orar, y que no te fijes en la hora que tú tienes, sino adora a Dios y comparte con Dios. Conviértete en la vida espiritual en un amigo de Dios, porque Dios quiere ser tu amigo. Pero también otra cosa, tú tienes disciplina espiritual o necesitas disciplina espiritual. Si no tienes disciplina espiritual, debe de volver a la disciplina espiritual. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Leer la Biblia, estudiarla. No leerla por leerla, porque cualquiera la lee. Cualquiera lee la Biblia. Tú le dices a un niño, lee un versículo, lo lee. Pero donde está el jugo sustancioso es leerla y absorber lo que Dios me quiere enseñar. Si lees la Biblia por leerla, estás perdiendo tu tiempo. Debe de leerla para aprender y ser guiado por Dios. Si estás orando para salir del paso, como decía, estamos perdiendo el tiempo. Dios necesita una generación que se levante
con responsabilidad, que no juegue con las disciplinas espirituales. Yo quiero felicitar a la gente mayores que están aquí. Y discúlpenme las personas jóvenes que estamos acá. Quiero felicitar a los hermanos mayores, porque hay muchas cosas en ellos que veo que nosotros necesitamos aprender. Necesitamos aprender cómo ellos alaban a Dios. Necesitamos aprender que aunque ellos tienen enfermedad y los pies les tiemblen, ellos levantan sus manos y alaban a Dios. Los jóvenes necesitamos volver a la disciplina del ayer, porque la palabra de Dios no cambia, no tiene sombra de variación. La palabra de Dios está ahí, y para tú tener una vida exitosa espiritual, debe de darle espacio a Dios en tu vida. Dale un aplauso al Señor. A su nombre, a su nombre. Fíjese bien, la clave del éxito espiritual es volviendo tu corazón a Dios. La Biblia habla en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 23. 25-23 dice: su Señor le dijo: bien y buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es la clave acá en este texto para tener éxito espiritual? Lo primero es que vemos a Jesús en este pasaje, que forma parte, usted quizá lo ha leído, de las parábolas de los talentos. Los que están anotando ahí pueden anotarlo y lo siguen estudiando en su casa. ¿Qué pasa en esta parábola de los talentos? ¿Y qué tiene que ver con la vida espiritual o la formación espiritual y tener un buen comienzo? Jesús muestra aquí que donde un hombre, o hay un hombre que él le confía como su siervo ciertas cantidades de talentos. En ese tiempo, ciertas cantidades de talento era dinero. Ahora, el Señor en esta parábola se va de viaje, pero a su regreso, escuche bien, evalúa lo que hicieron con los que le confió su Señor, lo que trabajaron con lo que recibieron y el fruto que dieron. ¿Qué pasó con ellos? Fueron recompensados. El que escondió su talento por temor, ¿qué pasó con él? Fue reprendido. A uno se le dio 5, a otro 10, y usted conoce la parábola de los talentos. Pero el que se le dio 10 talentos no lo enterró, sino que lo puso a producir. ¿Qué te está queriendo decir Dios con esta parábola? Que tú tienes talentos y tienes dones espirituales, pero esos dones muchas veces están dormidos y necesita Dios que tú despierte y ponga a funcionar esos dones. Dios necesita que tú pongas a funcionar esos dones. Dios confía en ti porque Él sabe que ha puesto ese don en ti. Por eso este versículo también refleja la respuesta del Señor al siervo que cumplió fielmente con lo que se le había encargado. Tú como cristiano, Dios te ha encargado cosas y tú por eso no puedes vivir una vida espiritual débil. Tienes que poner a trabajar ese talento. Tienes que poner a trabajar eso que Dios te ha dado. Por eso Jesús nos enseña que Dios nos ha confiado, como he dicho, dones, talentos, recursos, tiempos y oportunidades para nosotros aprovecharla. Pero Jesús espera que tú la uses para su gloria. Dios necesita que tú utilices ese talento para su gloria, no que lo esconda ni lo desperdicie. Dios no quiere cristiano desperdiciando talento y lo que le ha dado. Dios quiere cristiano activo, cristiano que usen su talento. La pregunta para ti es: ¿qué talento, recurso te ha dado Dios y no lo está usando? ¿Tú lo estás usando para bendecir a otros y estás sirviendo con ese talento en la iglesia?
para que el reino de Dios se extienda hoy en día? Es un autoanálisis para que usted reflexione, piense, ¿qué tú estás haciendo con el talento que Dios te ha dado? ¿Qué tú estás haciendo con ese talento que Dios ha puesto en tu mano? ¿Qué tú estás haciendo con ese precioso talento que Dios ha puesto en ti? Tiene que volver a activarlo. Y Dios está listo para volver a activarlo, porque los dones son irrevocables. Dios te da un don y ese don te pertenece. Dile al que está a tu lado, hay que abrir el corazón a Dios y dejarnos formar espiritualmente. Hay que dejarnos formar espiritualmente. Dios quiere formarte espiritualmente. Gracias, Señor. Lo voy a dejar hasta aquí en esta noche. Hay más cosas de qué hablar, pero lo seguiremos hablando más adelante. Amén. A su nombre. A su nombre. Dile al que está a tu lado, lo próximo será armados para la